Hola a todos y todas, muchas gracias por asistir a este curso que hemos dado en llamar Construcción de Guiones Audiovisuales. Mi nombre es Pablo Machuca y los voy a acompañar en esta parte de la presentación. Lo que vamos a ver en este pequeño segmento es lo siguiente. Las etapas del proceso de creación audiovisual, ¿sí? Como todo proceso creativo, conlleva una serie de pasos. Algunas técnicas de iluminación, ¿sí? No vamos a profundizar en aspectos profesionales, pero sí algunos conceptos básicos, ¿sí? Sobre técnicas de iluminación y otras recomendaciones, ¿sí? Algunos datos a tener en cuenta antes, durante y después de haber grabado nuestro video. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de las etapas del proceso de la creación audiovisual, ¿sí? Al igual que cuando creamos una pieza sonora, ¿sí? O cuando nosotros preparamos nuestras clases, ¿sí? El crear un video también conlleva una serie de pasos previos. Como bien detalla acá el gráfico, ¿sí? Las etapas del proceso de creación audiovisual necesita transitar por tres momentos, ¿sí? Un momento de preproducción, un momento de producción y un momento de postproducción, ¿sí? Es decir, como bien lo dice el nombre, son instancias que se van ocurriendo de manera lineal. Comenzamos con el primer momento, el momento de la preproducción. ¿Qué ocurre en el momento de la preproducción? Empezamos a planificar nuestro video, ¿sí? Y esto requiere la escritura, ¿sí? Sobre qué vamos a hablar. Entonces, necesitamos escribir un guión previo que guíe nuestras presentaciones, nuestras clases, ¿sí? Si nosotros vamos a grabar una clase, un video para entornos educativos, al igual que cualquier otro tipo de video, necesitamos una planificación previa, ¿sí? Entonces, en ese caso, necesitamos guionar lo que vamos a grabar, ¿sí? Nuestra presentación. De esta manera vamos a evitar improvisaciones, ¿sí? Y que el video se termine extendiendo más de la cuenta, ¿sí? Muchas veces comenzamos a grabar y terminamos hablando, exponiendo sobre temas que no tienen que ver con los objetivos principales de nuestra grabación, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener un guión previo antes de grabar, ¿sí? Sobre este tema hablaremos en un próximo encuentro, ¿sí? En profundidad acerca del guión. Otra cuestión a tener en cuenta en la preproducción es definir una localización, ¿sí? Una locación. ¿Dónde vamos a grabar? ¿En qué lugar? ¿Será en nuestra casa? ¿Será en nuestra escuela? ¿Será en una plaza? ¿Será en un teatro? ¿Sí? ¿Será en la calle? Tenemos que definir este lugar, ¿sí? Y tenerlo ya pensado, definido de manera previa, ¿sí? Entonces, de ese modo nos evitamos cualquier tipo de inconveniente cuando tengamos que ir a grabar, ¿sí? Entonces, tenemos que definir la locación, dónde vamos a ir a grabar. Por supuesto, también en la preproducción estamos hablando sobre buscar los recursos y los materiales, ¿sí? Con recursos me refiero tanto a la computadora, la videocámara, un micrófono, ¿sí? Auriculares, pilas, memorias, ¿sí? Y los materiales, justamente, a qué es lo que yo voy a mostrar en mi clase, ¿sí? Por ejemplo, si estoy dictando una clase para nivel primario sobre geometría, voy a buscar algunos objetos, ¿sí? Que me sirvan a mí para hacer algún tipo de demostración. Cartulina, juguetes, afiches, marcadores, etcétera. ¿Sí? Todos esos materiales didácticos que yo necesite mostrar en la pantalla, ¿sí? Entonces, necesitamos buscar, rastrear y tener siempre a disposición a mano estos recursos y materiales de manera ordenada, ¿sí? Y siempre accesible al alcance de nuestras manos. Bien, en un segundo momento hablamos de la producción, ¿sí? Es decir, el momento de la grabación propiamente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de la producción es preparar el equipo, ¿sí? Si yo tengo el trípode, la cámara o el celular, ¿sí? Las baterías, el celular cargado, ¿sí? Todos los insumos que yo necesite para grabar. Una cuestión muy discutida es esto, ¿no? Sobre el ensayo, ¿sí? La recomendación que siempre hacemos nosotros es ensayar nuestras clases, ¿sí? Ensayar la presentación, porque no es lo mismo grabar nuestras clases en video que preparar una clase de manera presencial y luego dictarla en los horarios tradicionales dentro de las aulas, ¿sí?
Muchas veces solemos confundirnos cuando hablamos por las clases, ¿sí? Entonces, justamente tiene que ver con el momento de la preproducción, con nuestro guión y con un buen ensayo, nuestra grabación final puede salir lo más clara y prolija posible, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable ensayar la presentación, ¿sí? Y luego, cuando nosotros estemos seguros de que la grabación está correcta, podemos pasar a una grabación final donde ya tendremos el producto terminado. Y registro de la actividad, ¿sí? Muchas veces ocurre que van sucediendo cosas imprevistas durante la grabación, entonces es recomendable de la misma manera tener a mano un diario de bitácora, un cuaderno, ¿sí? Donde yo voy a ir haciendo algunas anotaciones para futuras grabaciones a tener en cuenta, ¿sí? Estos pequeños detalles siempre surgen y es mejor tenerlos anotados y dejar un registro de ese tipo de cosas que van surgiendo durante la grabación, ¿sí? Esto hace parte al proceso de formación. En un tercer momento hablamos de la postproducción. ¿Qué hacemos luego de que tenemos grabada nuestra clase? Lo que necesitamos hacer es organizar el material grabado, ¿sí? Tanto si yo grabo en la computadora o lo grabo en el celular, lo que yo voy a hacer es con todos esos archivos organizarlos en una carpeta, ¿sí? Y no solamente aquellos archivos que hayan resultado de la grabación, es decir, los videos. Puedo tener también sonido, música, efectos de sonido, imágenes, refuerzo textual, ¿sí? Todo eso lo veremos más adelante, pero bueno, a modo de anticipación es bueno saber que todos esos recursos que vamos a necesitar incorporar a nuestro video final, necesitamos organizarlos en una carpeta, ¿sí? Entonces, en la computadora o en el celular, tener ordenado todos esos materiales adicionales. La edición del material final, ¿sí? La postproducción lo que implica es un software de edición, sea tanto para computadora o como para celular o tablet, ¿sí? Donde nosotros vamos a volcar y vamos a guardar todos nuestros archivos, ¿sí? Y vamos a proceder a la edición final como bien lo muestra el gráfico que acompaña esta diapositiva. Y por último, ¿sí? En el momento de la postproducción, tiene que ver con la publicación de la pieza audiovisual. ¿Dónde voy a compartir el video final? ¿Cómo se los voy a hacer llegar a mis estudiantes? ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando yo estoy editando, ¿por qué medio yo voy a publicar mi material? ¿Lo voy a compartir por WhatsApp? ¿Sí? Como un archivo de video por WhatsApp. Lo voy a colgar a mi canal de YouTube y luego les voy a compartir el link. ¿Sí? Lo puedo compartir por Drive, ¿sí? O otro tipo de plataformas audiovisuales. Vamos a hablar acerca de las técnicas de iluminación. En realidad son algunas técnicas básicas a tener en cuenta cuando vamos a grabar, ¿sí? Pongo una imagen referencial, ¿sí? No necesariamente es requerible tener un equipo como bien muestra la imagen, pero sí tener algunas cuestiones en mente. ¿Sí? Por ejemplo, grabar de día con luz natural, ¿sí? Esto es como recomendable, siempre, 100%. Si tienen la posibilidad, graben en el día, ¿sí? Muy preferiblemente en lo que se llama la hora dorada, antes del atardecer, ¿sí? Que es cuando tenemos la mejor iluminación, ¿sí? Si grabamos en interior, ¿sí? En nuestras casas, pensemos en dejar abiertas todas las ventanas, ¿sí? Puesto que la luz natural entra y se refleja en las paredes, ¿sí? Entonces podemos garantizarnos una buena iluminación, ¿sí? En exteriores, ¿sí? Tengamos cuidado con las sombras cuando grabemos bajo un árbol, ¿sí? Porque muchas veces en esta época del año el sol es demasiado fuerte, entonces cuando hay un contraste con la sombra de los árboles suelen taparse la cara, ¿sí? Entonces, si vamos a grabar tanto en interior como en exterior, tengamos cuidado también con las sombras, ¿sí? No ubicarse a contraluz, esto es un error muy frecuente, ¿sí? Cuando yo grabo me ubico frente a una ventana, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo cuando estoy grabando tengo la ventana de frente, si tengo dos ventanas de frente, en ese caso la luz entra y puede rellenar todas las sombras de mi cara, ¿sí? Entonces, no ubicarse a contraluz, ¿sí? Y en caso de que esté muy limitado en el espacio y no me quede otra que ubicarme frente a la ventana, voy a tratar de buscar una luz artificial, ¿sí? Es decir, una lámpara, y ponerla frente a mí, ¿sí? De esa manera
voy a ver bien mi rostro, ¿sí? Porque lo que ocurre cuando yo grabo a contraluz es que mi rostro sale oscuro y solamente se ve una silueta. Entonces, no ubicarse a contraluz, ¿sí? Y en caso de que no tengamos otra opción más que hacerlo de esa manera, buscar una lámpara que ilumine nuestro rostro. No moverse excesivamente, ¿sí? Esto es recomendable porque justamente se pierde el balance de iluminación cuando yo estoy grabando, ¿sí? Si yo tengo mi cámara de frente, cuando yo me muevo mucho hacia adelante o hacia atrás, lo que hace el dispositivo es registrar el nivel de luz. Entonces voy a tener durante todo el video una variación de la luz, ¿sí? La imagen se me puede poner oscura como se me puede poner muy clara, ¿sí? Entonces eso pierde la atención y vuelve bastante, pierde calidad nuestro video, ¿sí? Y obviamente nuestros estudiantes van a perder la atención porque están viendo como una variación no prolija dentro de nuestro video, ¿sí? Entonces tratemos de estar fijos cuando grabemos, ¿sí? De no movernos excesivamente, ¿sí? Si necesitamos mover algo con las manos en el mismo espacio, no hay ningún problema, lo movemos de esta manera, pero caminar frente a la cámara, ¿sí? No es recomendable. Colocar una luz frontal, que es lo que le comentaba recién, ¿sí? Para aquellos que quieran aspirar a tener un video de mayor calidad, ¿sí? Pueden agregar una luz frontal. Bien, vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando grabamos, ¿sí? Pensar siempre en el destinatario, si nosotros tenemos que tener en cuenta para quién estamos grabando nuestra clase, ¿sí? Será para nivel superior, será para nivel primario, nivel secundario, nivel inicial, ¿sí? Será para chicos, para bachilleratos de adultos, ¿sí? Será para una escuela de oficios, chicos que se están preparando en algún oficio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta el destinatario de nuestros videos, las ideas van a fluir con mayor calidad, ¿sí? Y van a ser más claras las ideas, ¿sí? Entonces, tanto en el lenguaje, en el uso de los recursos, en el tiempo de los videos, ¿sí? Entonces, siempre tengamos presente a quién va dirigida nuestra clase, nuestra videoclase. Pensar en el medio en donde se publicará, ¿sí? Esto también nos ayudará a despejar algunas dudas acerca de en qué calidad voy a grabar mi video, ¿sí? Si es una calidad baja, media, alta, ¿sí? Por los tiempos que puede demorar, por ejemplo, cargar un video en YouTube, ¿sí? Entonces, en ese caso, podría grabarlo en una calidad media o baja, ¿sí? Para acelerar el proceso de publicación, ¿sí? Si yo lo voy a compartir por WhatsApp, ¿sí? También entonces puedo grabar en una calidad baja y en un formato que sea accesible a los chicos y que sea compatible con todos los dispositivos, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta también en qué medio se publicará mi video, ¿sí? Si lo voy a hacer en una plataforma educativa, entonces necesitaré una calidad mayor, ¿sí? Lo puedo grabar en una calidad alta, ¿sí? Media o alta, ¿sí? El video no debe ser extenso, ¿sí? Esto lo hemos discutido en otras instancias, en otros talleres, ¿sí? Los procesos educativos en entornos virtuales es muy diferente que en momentos presenciales, en entornos presenciales, ¿sí? En clases tradicionales, puesto que la atención es más dispersa, ¿sí? Entonces, la recomendación es, cuando yo grabo un video, que sea lo más corto posible, ¿sí? Y si el tema que yo tengo que exponer, ¿sí? Lo puedo dividir en varios videos, ¿sí? De esa manera puedo garantizar que el chico va a prestar atención a lo que yo estoy exponiendo en mi video, ¿sí? Entonces, los videos no deben ser muy extensos, ¿sí? Hagan la prueba, entren en YouTube, ¿sí? O en otro canal de videos, de plataformas de video, ¿sí? Y vean algunos ejemplos, se darán que los videos no son extensos, ¿sí? En ese sentido. Controlar el foco de la cámara, bueno, esto es un poco más tirando a profesional si se quiere. Aquellas personas que cuenten con la posibilidad de grabar con videocámaras o cámaras reflex, ¿sí? Y tengan la posibilidad de manejar el foco de manera manual, ¿sí? Tiene que ver también con lo que mencionamos acerca de la iluminación, ¿sí? Si yo me muevo mucho, pierdo la iluminación, el balance de iluminación. Con estas cámaras funciona lo mismo, si yo me muevo mucho, el foco se pierde, es decir, la imagen no va a salir tan nítida, va a salir algo borrosa, movida, y el chico no va a ver con claridad, ¿sí? Nuestra cara, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestra figura o cualquier otro objeto que queramos mostrar frente a la cámara.
¿sí? Entonces tratemos de controlar el foco de la cámara, ¿sí? Esto sucede con los celulares, ¿sí? Cuando yo tomo una foto con un celular, presiono sobre la pantalla y hay un cuadrito que me marca el foco de la imagen, ¿sí? Entonces ese sector marcado me lo va a volver más nítido, ¿sí? Se va a ver con mayor claridad y mayor prolijidad. De preferencia, editar en la computadora, ¿sí? Esto no es restrictivo, el que quiera y puede hacerlo, ¿sí? Desde alguna aplicación del celular, ¿sí? Hay aplicaciones que tienen la posibilidad de grabar y luego se abre un segundo momento dentro de la misma aplicación para editar un producto final, ¿sí? Entonces, pero aquellas personas que lo puedan hacer en la computadora, háganlo, ¿sí? Porque la visualización en una pantalla más grande nos permite a nosotros tener en cuenta otros detalles dentro de la edición, por ejemplo, corrección de color, ¿sí? Tamaño, cambio de formato, editar, ¿sí? El volumen de nuestra voz, agregar música, ¿sí? Entonces tiene otras potencialidades, ¿sí? Que si editara en celular o en tablet, ¿sí? Entonces, si tienen la posibilidad de grabar con un dispositivo y luego compartir todo ese archivo a la computadora para editar en la computadora, háganlo de esa manera, ¿sí? Verificar la batería y memoria del dispositivo de grabación, ¿sí? Esto también entra dentro de la etapa de la preproducción y la producción, ¿sí? Cuando yo necesite salir a grabar o grabar en mi casa, voy a verificar si voy a grabar con la computadora, que esté conectado el cable de la batería, ¿sí? Si voy a grabar con el celular, voy a fijar que tenga batería suficiente y memoria suficiente para que el video no se interrumpa y se corte a la mitad de mi presentación. Si voy a grabar con una cámara también, ¿sí? Lo mismo. Borrar todos los archivos que haya en esa memoria. Tener una batería de repuesto, ¿sí? O un cargador conectado directamente a la cámara, ¿sí? Son pequeños datos a tener en cuenta al momento de la grabación y evitar cualquier tipo de inconveniente. Grabar en varios clips, ¿sí? Esto en caso, por ejemplo, de que yo tenga que hacer algunas presentaciones muy largas, ¿sí? Entonces puedo grabar sobre un mismo tema, 3 videos, ¿sí? Puedo grabarlo, dividirlos de esa manera, un video de presentación, un video de desarrollo o un video de conclusión, ¿sí? Esto lo veremos más adelante en la próxima presentación sobre guiones, ¿sí? Marcar en el piso la posición para no perder el foco, ¿sí? O no perder la iluminación también. Si yo me voy a grabar de cuerpo completo porque necesite mostrar, no sé, un objeto grande, un baile, un movimiento, etcétera, etcétera, voy a marcar con una cinta en el piso donde estoy parado, ¿sí? De esa manera no se pierde la configuración de la cámara, ¿sí? Como la he configurado para tomar la iluminación y como la he configurado para tomar el foco de la imagen, ¿sí? Entonces, voy a marcar, ¿sí? En la cinta, con una cinta en el piso donde voy a estar parado. Garantizar un espacio controlado y silencioso, esto tiene que ver con la preproducción, ¿sí? Con esto de buscar una locación, ¿sí? Donde voy a grabar, ¿sí? Muchas veces ocurre, ¿sí? Si se habrán dado cuenta en las diferentes experiencias que han surgido en los diferentes medios, de cómo cuando yo estoy grabando, estoy en una clase, suelen pasar personas por detrás, suele escucharse el ruido de los pájaros, de los camiones, de los colectivos, voces de fondo, ¿sí? Entonces, para no perder la atención de nuestros destinatarios, ¿sí? De nuestros oyentes, de nuestro público, es necesario tener un espacio controlado y silencioso, ¿sí? Entonces, en lo posible, sabemos que en estos tiempos de pandemia no podemos salir a ningún lado a buscar un espacio que sea acorde, tratemos de acomodar, acondicionar en nuestros hogares un espacio que sirva a estos propósitos, ¿sí? Que sea nuestro espacio final donde nosotros vamos a grabar. Pensar siempre en los recursos disponibles, ¿sí? Yo no puedo, necesitamos ser un poco realistas también con nuestra situación, con los recursos de los que disponemos, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, quiero grabar un producto de calidad, pero mi celular no graba en la calidad que yo deseo, entonces voy a ajustar, ¿sí? Esos estándares a otro tipo de guiones, a otro tipo de grabación, de producción, ¿sí? Entonces, pensar siempre en los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Si nuestra computadora no puede grabar sonido, entonces voy a necesitar incorporar una grabadora o con el celular el manos libre, voy a utilizar el manos libre del celular para grabar el audio aparte, ¿sí?
Entonces siempre tener presente de qué recursos dispongo para poder grabar, ¿sí? Y si no los cuento, bueno, tratar de encontrarlos por otros medios, serán prestados o hacer una pequeña inversión y comprar nuestros recursos, ¿sí? Porque además eso ya nos quedará futuro para otro tipo de creación de piezas. Pensar siempre en el objetivo de cada videoclase, ¿sí? Esto tiene que ver también con el guión. Cuando yo tengo muy presente, claro, el objetivo, hacia dónde va dirigida mi clase, qué tema voy a tratar, qué tema voy a dar, ¿sí? El desarrollo del video se da de manera más fluida y profesional, ¿sí? Entonces, tener siempre presente el objetivo de cada videoclase. ¿Será expositiva? ¿Será descriptiva? ¿Será argumentativa? ¿Será con el objetivo de despertar el interés de los chicos? ¿Será con el objetivo, la función de acercar la descripción de algún material didáctico? ¿Sí? Entonces, ser muy claro con el objetivo de cada videoclase. Graduar el volumen de la voz según la distancia con el dispositivo de grabación, ¿sí? Esto suele ocurrir mucho cuando grabamos con el celular, ¿sí? Y ponemos el celular a una distancia media y queremos grabarnos de cuerpo completo, pero nos olvidamos que el celular está alejado, ¿sí? Y no es lo mismo hablar de frente a otra persona que nos escucha, aunque esté un poco alejada. Con los celulares no ocurre lo mismo, ¿sí? El registro de la voz es un poco más dificultoso, entonces levantar un poco la voz, no gritar, ¿sí? No vamos a empezar a gritar, pero sí a levantar un poco el volumen de la voz para que el dispositivo pueda registrarlo, ¿sí? De manera clara. Lo mismo con la computadora o si con el celular, si estoy hablando de manera cerca, como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? No empezar a gritar o a levantar el volumen de la voz muy alto porque el audio se satura, ¿sí? Con los celulares, ¿sí? Vamos a tener algunas pequeñas aclaratorias cuando nosotros grabamos nuestras clases con los celulares, ¿sí? Muchos de los cuestionamientos, de las preguntas que se hacen es grabar con el celular de manera vertical o grabar de manera horizontal, ¿sí? Esto no es restrictivo, ¿sí? Mucho se ha hablado sobre esto. Por ejemplo, la recomendación es, si yo voy a hacer una presentación rápida y descriptiva muy rápida acerca, por ejemplo, donde yo necesite detallar mi rostro, lo voy a hacer solamente de manera vertical, porque además es el formato que se utiliza mucho hoy en día, ¿sí? Con los chicos que consumen redes sociales, los videos, las imágenes se producen de manera vertical, ¿sí? Hagan el ensayo, yo agarro el celular, entro a las redes sociales, los videos que se producen, que están circulando por internet, están hechos de manera vertical, ¿sí? Entonces es una buena estrategia didáctica también para poder acercarnos con nuestros estudiantes y empezar a compartir y hablar el mismo lenguaje, ¿sí? En cambio, si yo necesito, por ejemplo, mostrar algún tipo de material, ¿sí? Educativo, un cuadro, una calculadora, o si en la postproducción yo voy a ir agregando texto, entonces voy a utilizar el celular de manera horizontal, acostado. De esa manera tengo más espacio, ¿sí? Para mostrar mayores recursos, ¿sí? Si necesito mostrar un texto, un objeto, un pequeño video, ¿sí? Entonces, dependiendo de las intenciones de cada clase, voy a elegir si deseo hacerlo de manera vertical o horizontal, ¿sí? En mano fija, en mano o cámara en mano o fija, ¿sí? ¿Qué quiere decir cámara en mano? Que yo tengo el celular estilo selfie, ¿sí? Que tengo el celular en mano, pero el pulso me mueve el celular. Esto es más que nada para darle un efecto de cercanía con nuestros estudiantes, ¿sí? Con nuestro público, que el celular, ¿sí? De manera personal se acerca a nosotros, ¿sí? Y produce un efecto de subjetividad, ¿sí? Y con la cámara fija es mucho más formal, es más profesional, ¿sí? Con la cámara en un trípode, apoyado en la mesa, o con la computadora que está de manera fija, ¿sí? Que yo me manejo con la webcam, le da un estilo más profesional, ¿sí? Cámara principal o frontal, ¿sí? Si yo tengo un celular con una cámara frontal de buena calidad, ¿sí? Puedo trabajarlo de esa manera porque además me permite a mí previsualizarme en la pantalla cómo está saliendo la imagen, ¿sí? Pero de no ser así, voy a grabar con la cámara principal, que suele ser la cámara trasera del celular. Entonces, voy a necesitar de la ayuda de algún integrante de la familia o alguien que esté en la casa, ¿sí? Que me sirva de modelo para yo poder configurar la cámara, porque no me voy a poder ver, ¿sí? Entonces, con la ayuda de otra persona voy a configurar la cámara principal del celular.
Con las computadoras suele ocurrir que el sonido no queda registrado de buena manera, ¿sí? Entonces, verificar el sonido de la computadora, ¿sí? Tanto de la aplicación que estemos utilizando para grabar, como de la configuración del panel de sonidos de nuestra computadora, ¿sí? Verificar eso y bueno, identificar qué micrófono, qué salida, qué entrada de micrófono estamos utilizando, ¿sí? Este es un error muy común que suele suceder hoy por hoy, por ejemplo, en los casos de las videollamadas en entornos educativos, ¿sí? O de trabajo. Entonces, es recomendable siempre anticiparse y verificar la configuración del sonido de nuestro dispositivo. Bueno, hasta aquí un pequeño repaso acerca de las etapas de la creación audiovisual, ¿sí? Algunas técnicas de iluminación y otras recomendaciones, ¿sí? Nos estamos viendo en un próximo encuentro donde vamos a entrar en mayor profundidad en el manejo de algunas aplicaciones específicas para la edición de video, ¿sí? Hasta la próxima.